todo lo que sé sobre el dinero en una hora. Introducción. El experimento. Carlos Mendoza llevaba 2 años trabajando en el área de empaque de una multinacional farmacéutica cuando descubrió algo que lo dejó despierto 3 noches seguidas. Había entrado a la empresa ganando $700 mensuales, operando una máquina selladora en el turno de la tarde. Y después de 2 aumentos salariales había llegado a 850. En el mismo turno trabajaba Fernando, un hombre de 47 años que llevaba 7 años en la empresa, 5 más que Carlos, y ganaba $950, apenas $100 más. La diferencia salarial era risible considerando la experiencia. Pero lo que Carlos descubrió por accidente durante una plática en el comedor, mientras esperaban el cambio de turno, fue que Fernando ya había pagado completamente 2 casas que rentaba, tenía su carro del año pagado de contado y acababa de comprar una moto Harley Davidson, que Carlos ni siquiera podía soñar con financiar. La revelación llegó cuando Fernando mencionó, mientras comía tranquilamente su almuerzo que traía de casa, que el próximo mes iba a comprar su tercer terreno en las afueras de la ciudad, porque, según sus palabras exactas, el dinero en el banco es dinero muerto. Carlos había asumido, como asume casi todo el mundo, que con salarios tan similares y trabajando literalmente en la misma área, con las mismas horas extra, con los mismos bonos de productividad, sus realidades financieras deberían ser parecidas. Él vivía al día, pagando renta de $200, con su carro financiado a 5 años que le costaba otros 150 mensuales, rogando cada mes que no surgiera ningún imprevisto, porque su cuenta de ahorros nunca pasaba de $300. Fernando, con apenas $100 más al mes, había construido un patrimonio que a Carlos le tomaría 3 vidas acumular siguiendo su estrategia actual. La diferencia no estaba en cuánto ganaban, sino en algo que Fernando había entendido desde su primer día de trabajo hace 20 años y que nadie le había enseñado a Carlos en toda su educación formal. El patrimonio no se construye con el dinero que entra, se construye con el dinero que no sale multiplicado por las decisiones estratégicas de dónde colocas esa diferencia. Durante las siguientes semanas, Carlos se convirtió en la sombra de Fernando. No de manera invasiva, sino con la curiosidad desesperada de alguien que acaba de descubrir que ha estado jugando ajedrez con las reglas de las damas. Lo que aprendió no fue una estrategia secreta de inversión ni un hack financiero que solo los iniciados conocen. Fernando había hecho algo brutalmente simple, pero psicológicamente imposible para la mayoría. Cuando ganaba $500 hace 15 años, vivía ajustado pero sin deudas. Cuando su salario empezó a subir, primero a 600, luego a 700, después a 800 y finalmente a los 950 actuales, Fernando mantuvo exactamente el mismo estilo de vida de cuando ganaba 500, no por avaricia, no por privación masoquista, sino por una comprensión profunda de que cada dólar extra que entraba era un empleado potencial que podía trabajar para él 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, sin descanso, sin quejas, sin pedir aumento. Los $450 mensuales que Fernando no gastaba desde hace años no estaban descansando en una cuenta de ahorros siendo devorados por la inflación. Estaban trabajando en pequeños negocios, en terrenos que se apreciaban, en propiedades que generaban renta, creando más empleados dólares, que a su vez generaban más empleados dólares en una espiral ascendente que Carlos apenas comenzaba a comprender.
Lo que Carlos no sabía cuando observaba a Fernando comer su almuerzo casero mientras otros compraban comida en la cafetería de la empresa era que estaba presenciando algo mucho más profundo que simple frugalidad. Fernando no estaba ahorrando dinero, estaba comprando tiempo. Cada dólar no gastado en gratificación inmediata era un minuto, una hora, un día de libertad futura. A los 47 años, Fernando ya tenía suficientes activos generando ingresos pasivos como para dejar de trabajar si quisiera. Pero seguía yendo a la fábrica, no por necesidad, sino por elección, porque entendía algo que el 98% de las personas jamás comprende. Cuando trabajas porque quieres y no porque debes, el trabajo deja de ser una prisión y se convierte en una opción más en tu menú de actividades. Esta no es una historia sobre Fernando y Carlos. Es una historia sobre las reglas del dinero que operan en las sombras de lo que te enseñaron en la escuela, en la universidad, y en esos libros de finanzas personales que parecen escritos para mantener a las personas exactamente donde están. Durante la próxima hora, sin filtros, sin edulcorantes y sin las mentiras piadosas que caracterizan al contenido motivacional, te voy a contar exactamente cómo funciona el dinero en el mundo real, por qué la mayoría de las personas pasan 40 años de su vida jugando un juego cuyas reglas nunca entendieron, y cuáles son las decisiones específicas que separan a los Fernandos del mundo de los Carlos. Si llegas hasta el final de este audio, tu relación con el dinero va a cambiar de forma irreversible. No porque vayas a recibir una fórmula mágica o un atajo secreto, sino porque vas a entender, probablemente por primera vez, que has estado operando con un manual incompleto, editado y en muchos casos deliberadamente incorrecto. Vas a entender por qué trabajar más duro no necesariamente resulta en más dinero. ¿Por qué ahorrar puede ser la decisión financiera más destructiva que tomes? ¿Y por qué la deuda, ese monstruo que te han enseñado a temer, puede ser tu mejor aliada si entiendes cómo domesticarla? Este no es otro audio sobre cómo hacerte rico. Es un audio sobre cómo dejar de ser sistemáticamente pobre mientras produces riqueza para otros. Capítulo 1. Lo que el dinero realmente es. En el año 1971, Richard Nixon apareció en televisión nacional estadounidense y anunció con la casualidad con la que uno anuncia un cambio de horario que Estados Unidos abandonaba el patrón oro. Lo que no dijo, y lo que la mayoría de las personas no entendió entonces ni entiende ahora, es que ese día el dinero dejó de ser dinero y se convirtió en algo completamente diferente. Una promesa sin respaldo, un pagaré infinitamente diluble, una ficción colectiva que funciona solo mientras todos acordemos fingir que funciona. Antes de ese día, cada dólar en circulación estaba teóricamente respaldado por una cantidad específica de oro guardado en Fort Knox. Después de ese día, cada dólar estaba respaldado por absolutamente nada más que la palabra del gobierno de que tenía valor. Fue el experimento monetario más grande de la historia humana, y tú estás viviendo en medio de él sin siquiera saberlo. Pero retrocedamos más. El dinero, en su definición del libro de texto que te enseñaron en la escuela, es un medio de intercambio, una unidad de cuenta y una reserva de valor. Esa definición es técnicamente correcta y funcionalmente inútil. Es como definir el agua como H2O, cierto pero irrelevante para entender por qué te estás ahogando. La verdad sobre el dinero que nadie te dice, porque no es conveniente que la sepas, es esta. El dinero es un mecanismo de captura y transferencia de tiempo y energía humana.
Cuando trabajas 8 horas y te pagan $200, no te están dando papel, te están dando un vale canjeable por el tiempo y energía de otras personas. Cuando gastas esos $200, estás canjeando tu tiempo pasado por el tiempo de otros. El dinero es tiempo cristalizado. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante y perturbadora. No todo el dinero se crea igual. Existe el dinero que tú conoces, el que recibes en tu salario, el que gastas en el supermercado, el que ahorras si te queda algo. Ese es el dinero de la capa superficial, el dinero del 95% de la población. Pero existe otro tipo de dinero, el dinero de las capas profundas, que opera con reglas completamente diferentes. Es el dinero que no se gana trabajando, sino poseyendo. Es el dinero que no se gasta, sino que se usa como herramienta para capturar más dinero. Es el dinero que no paga impuestos de la misma manera. Es el dinero al que tú no tienes acceso no porque seas pobre, sino porque nadie te explicó que existe. Déjame darte un ejemplo concreto. Cuando tú ganas $1,000 trabajando, primero pagas impuestos sobre esos $1,000. Te quedan tal vez 700, y con esos 700 compras lo que necesitas para vivir. Tu secuencia es ganar, pagar impuestos, gastar. Cuando una empresa gana $1,000, primero gasta todo lo que puede justificar como gasto empresarial, y solo paga impuestos sobre lo que queda, si es que queda algo. Su secuencia es ganar, gastar, pagar impuestos sobre el residuo. Es el mismo dinero, los mismos $1,000, pero operando bajo reglas completamente diferentes. Y esto es perfectamente legal. No es evasión fiscal, es literalmente cómo está diseñado el sistema. Pero nadie te lo explicó en la escuela, porque la escuela no está diseñada para crear empresarios, está diseñada para crear empleados. El dinero tiene otra característica que destruye la vida financiera de la mayoría. Es un amplificador de comportamiento, no un modificador. Si eres impulsivo y gastas todo cuando ganas poco, serás impulsivo y gastarás todo cuando ganes mucho. Si no entiendes cómo funcionan los porcentajes y el interés compuesto con $100, no lo entenderás con 100,000. El dinero no te hace más inteligente, solo hace más visible y más costosa tu ignorancia financiera. Por eso ves a personas que ganan 6 cifras viviendo de quincena en quincena, y a personas que ganan salario mínimo construyendo patrimonio lentamente. La diferencia no está en cuánto dinero pasa por sus manos. La diferencia está en cuánto entienden sobre qué es realmente el dinero y cómo opera en sus diferentes capas. Hay una verdad aún más profunda sobre el dinero que va a sonar esotérica, pero es puramente mecánica. El dinero fluye hacia donde es tratado mejor, no hacia donde es necesitado más. La necesidad no atrae dinero. La necesidad repele dinero. Cuando estás desesperado por dinero, tomas decisiones que destruyen dinero. Vendes barato, compras caro, aceptas términos terribles, pagas intereses absurdos. El dinero fluye hacia las personas y lugares donde puede multiplicarse, preservarse y trabajar eficientemente. Por eso los ricos se vuelven más ricos. No es una conspiración. Es que han creado un ambiente donde el dinero puede hacer lo que el dinero quiere hacer: multiplicarse. Es como el agua que fluye hacia el punto más bajo. El dinero fluye hacia donde encuentra las mejores condiciones para reproducirse. Capítulo 2. La mentira del ingreso único. Conozco a un cirujano cardiovascular que gana $400,000 al año y vive con ansiedad financiera constante. Tiene una casa de $1,5 millones con una hipoteca que devora el 40% de su ingreso neto, 2 autos de lujo en leasing que suman $2,500 mensuales,
3 hijos en colegios privados que cuestan 60,000 al año, y una esposa cuyo trabajo de tiempo completo es gastar dinero en mantener la imagen de familia exitosa que han construido. Después de impuestos, hipoteca, colegios, autos, club campestre, vacaciones para mantener el estatus y el tren de vida que corresponde a alguien de su nivel, este hombre que gana más que el 99% de la población vive exactamente igual que alguien que gana 50,000, al límite, sin colchón, rezando para que no pase nada inesperado. La diferencia es que sus problemas tienen más ceros, pero la estructura del problema es idéntica. Un solo flujo de ingreso sosteniendo un castillo de gastos. El problema del cirujano no es su salario, es que está atrapado en el modelo de ingreso lineal, tiempo por dinero. No importa que le paguen $1,000 la hora. Sigue siendo un modelo donde si deja de presentarse, deja de cobrar. Si se enferma, no hay cirugías. Si no hay cirugías, no hay ingresos. Si no hay ingresos, el castillo de gastos colapsa en 3 meses. Es un empleado muy bien pagado, pero sigue siendo un empleado. Y todo empleado, sin importar cuánto gane, está a una decisión corporativa, una enfermedad o un cambio de industria de distancia de la ruina financiera. El ingreso lineal tiene un techo biológico infranqueable. Solo tienes 24 horas al día. Solo puedes estar en un lugar a la vez. Tu cuerpo se degrada con el tiempo. Tu energía disminuye con la edad. Tu capacidad de concentración tiene límites. Puedes optimizar, puedes ser más eficiente, puedes cobrar más por hora, pero eventualmente llegas a un muro. El cirujano no puede hacer más de cierta cantidad de cirugías sin comprometer la calidad y arriesgar demandas. El abogado no puede tomar más casos sin quemar su reputación. El consultor no puede servir a más clientes sin diluir su valor. El modelo lineal es una trampa con techo de cristal. El segundo tipo de ingreso es el ingreso apalancado. Es cuando tu trabajo se multiplica sin tu presencia proporcional. Escribes un libro una vez y se vende 1,000 veces. Creas un curso una vez y lo compran 100 personas. Desarrollas un sistema una vez y lo licencias repetidamente. Construyes una audiencia una vez y la monetizas continuamente. El apalancamiento rompe la relación 1 a 1 entre tiempo invertido y dinero ganado. Pero aquí está lo que nadie te dice. Construir sistemas de ingreso apalancado mientras mantienes un trabajo de ingreso lineal es brutalmente difícil. Requiere trabajar cuando otros descansan, invertir cuando otros gastan, construir cuando otros consumen. La mayoría no está dispuesta a pagar ese precio durante los 2 o 3 años que toma establecer estos sistemas. El tercer tipo de ingreso es el ingreso de capital. Es cuando tu dinero hace dinero sin tu participación activa, dividendos de acciones, intereses de bonos, rentas de propiedades, regalías de propiedad intelectual, participación en negocios que otros operan. Este es el único tipo de ingreso que es verdaderamente pasivo, pero requiere capital inicial significativo o la construcción previa de activos que generen este tipo de flujo. Es el destino final, pero la mayoría nunca llega porque gasta todo su ingreso lineal en consumo en lugar de usarlo para construir activos que generen ingreso de capital. La transición del ingreso lineal al apalancado al de capital no es un acto de fe ni un salto al vacío. Es una migración arquitectónica que requiere planning y sacrificio. Primero, mientras mantienes tu ingreso lineal, reduces gastos agresivamente para liberar capital. Segundo, usas ese capital y tu tiempo libre para construir sistemas de ingreso apalancado. Tercero,
Reinviertes todo el ingreso apalancado en activos que generen ingreso de capital. Cuarto, cuando el ingreso de capital supera tus gastos básicos, puedes empezar a reducir tu dependencia del ingreso lineal. Es un proceso de años, no de meses, y por eso la mayoría no lo hace. Prefieren la gratificación inmediata del consumo a la gratificación diferida de la libertad financiera. Capítulo 3. La deuda como arma. En 1989, Donald Trump debía $900 millones personalmente garantizados, y sus negocios debían 3.000 millones más. Técnicamente, estaba más quebrado que cualquier persona que conozcas. Pero una década después, no solo había salido del hoyo, sino que había multiplicado su patrimonio. No lo hizo ahorrando ni trabajando más duro. Lo hizo entendiendo algo que el 99% de las personas no entiende. La deuda no es tu enemiga si sabes cómo usarla como arma. La deuda es una herramienta que amplifica tanto las buenas como las malas decisiones. En manos de alguien sin educación financiera es un suicidio económico. En manos de alguien que entiende los números es una máquina de construir patrimonio con dinero ajeno. Déjame destruir primero el mito más grande sobre la deuda, que toda deuda es mala. Esa es la versión kindergarten de la educación financiera, la que te mantiene seguro pero también pobre. La verdad es que existen dos tipos de deuda radicalmente diferentes. La deuda de consumo, la que usas para comprar cosas que pierden valor o no generan ingresos, es efectivamente veneno financiero. La tarjeta de crédito al 20% anual para comprar ropa, el préstamo personal para vacaciones, el financiamiento del auto que pierda 30% de su valor al salir de la agencia. Esa deuda te extrae riqueza sistemáticamente. Pero existe otro tipo de deuda, la deuda productiva, que es exactamente lo opuesto. Una herramienta para construir riqueza con capital ajeno. Imagina que encuentras una propiedad de $100,000 que puedes rentar por $1,000 mensuales. No tienes $100,000. Pero el banco te presta 80,000 al 5% anual si pones 20,000 de enganche. Tu pago mensual de hipoteca es $450. La renta cubre la hipoteca y te deja $550 de flujo positivo. Acabas de comprar un activo de $100,000 con $20,000 propios, usando 80,000 del banco. Si la propiedad se aprecia un modesto 3% anual, en un año vale 103,000. Esos 3,000 de apreciación representan un 15% de retorno sobre tu inversión de 20,000, no un 3%. Eso es el poder del apalancamiento a través de deuda productiva. Pero aquí viene la parte que separa a los amateurs de los operadores. El diferencial entre el costo de la deuda y el rendimiento del activo es todo lo que importa. Si puedes pedir prestado al 5% y generar 10%, ese 5% de diferencia es ganancia pura sobre dinero que no es tuyo. Es como si el banco fuera tu socio, pero solo quisiera una renta fija mientras tú te quedas con todo el upside. Los ricos entienden esto intuitivamente. Por eso ves a multimillonarios con hipotecas cuando podrían pagar sus casas en efectivo. No es que no tengan el dinero, es que su dinero puede generar 12% en el mercado mientras la hipoteca les cuesta 4%. Pagar la casa sería desperdiciar ese diferencial del 8%. Hay un concepto aún más sofisticado que se llama arbitraje de tasas. Es cuando usas deuda barata en una moneda o mercado para invertir en activos que rinden más en otro mercado. Las corporaciones lo hacen todo el tiempo. Emiten bonos al 3%
y usan ese capital para recomprar sus propias acciones o invertir en expansión que genera 15%. Es literalmente imprimir dinero usando la diferencia entre el costo del capital y su rendimiento. Pero esto requiere entender matemáticas financieras que el sistema educativo deliberadamente no enseña. El peligro de la deuda y por qué el 90% no debería tocarla para inversión es que amplifica las pérdidas tanto como las ganancias. Si usas deuda para comprar un activo que cae en valor o no genera el flujo esperado, no solo pierdes tu dinero, sino que sigues debiendo el dinero del banco. La deuda no perdona, no tiene compasión, no entiende de circunstancias. Por eso, antes de usar deuda como arma, necesitas educación financiera real, no los clichés de los libros de autoayuda. Necesitas entender flujos de caja, tasas de capitalización, servicio de deuda, ratios de cobertura. Necesitas pensar como un CF o no como un consumidor. Capítulo 4. El negocio de que estés ocupado. Son las 5:30 de la mañana. El despertador suena. María, gerente de marketing en una empresa de tecnología, se levanta después de dormir 6 horas interrumpidas por notificaciones que no pudo resistir revisar. Revisa su teléfono antes de salir de la cama. 43 emails nuevos, 12 mensajes de Slack, 5 reuniones para hoy. Se ducha rápido, desayuna de pie, maneja 45 minutos al trabajo escuchando un podcast sobre productividad que irónicamente le resta productividad, porque la distrae de pensar. Llega a la oficina a las 7, sale a las 7 de la noche. 12 horas en el edificio, pero si le preguntas qué valor real creó hoy, no sabría decirte. Respondió emails, asistió a reuniones, revisó reportes, apagó fuegos, estuvo ocupada todo el día. Productiva, casi nada, y esta es exactamente la trampa donde el sistema la quiere. La cultura de la hiperproductividad no es un accidente. Es un diseño deliberado tan elegante que las víctimas lo defienden. El sistema económico moderno necesita que estés tan ocupado, tan cansado, tan fragmentado mentalmente, que no tengas el ancho de banda cognitivo para hacer las preguntas peligrosas. ¿Por qué trabajas tanto para ganar tan poco? ¿Por qué tu salario sube 2% al año mientras la productividad de la empresa sube 10%? ¿Por qué dedicas las mejores horas de tus mejores años a construir el patrimonio de otro? No pueden permitir que tengas tiempo para pensar en estas preguntas. Entonces te mantienen ocupado. No productivo, ocupado. Hay una diferencia abismal. La ocupación es movimiento sin dirección. Es actividad sin estrategia. Es gasto energético sin retorno. Revisar el email cada 15 minutos no es productividad, es adicción disfrazada de trabajo. Asistir a reuniones donde no tomas decisiones ni tienes autoridad para implementar cambios no es colaboración, es teatro corporativo. Hacer reportes que nadie lee, presentaciones que nadie recuerda, análisis que no cambian ninguna decisión. Todo eso es ocupación. Te mantiene cansado, pero no te acerca a ningún objetivo real. Al final del año, tu patrimonio neto es prácticamente el mismo, tu posición en la empresa es prácticamente la misma, tu conocimiento es prácticamente el mismo. Pero estuviste muy ocupado. Y eso es exactamente lo que querían. La diferencia entre actividad y progreso es la diferencia entre correr en una caminadora y correr hacia un destino. Ambos requieren esfuerzo. Ambos queman calorías. Ambos te cansan. Pero uno te deja exactamente donde empezaste y el otro te lleva a algún lugar. La mayoría de las personas pasan 40 años de su vida profesional en la caminadora corporativa. Mucho sudor, mucho esfuerzo, ningún desplazamiento real.
Y lo más trágico es que confunden el sudor con progreso. Piensan que porque están cansados están avanzando. El cansancio no es un indicador de productividad, es solo un indicador de gasto energético. Puedes cansarte cavando hoyos y volviéndolos a tapar. Eso no lo hace valioso. Lo que llamo horas de arquitectura son bloques de tiempo dedicados exclusivamente a pensar, diseñar y construir sistemas que generen valor exponencial, no lineal. No es tiempo para ejecutar tareas, es tiempo para diseñar sistemas que eliminen la necesidad de ejecutar esas tareas. No es tiempo para responder emails, es tiempo para crear procesos que hagan los emails innecesarios. No es tiempo para apagar fuegos, es tiempo para instalar sistemas de prevención que eviten que los fuegos empiecen. Pero el sistema te ha condicionado a sentir culpa cuando no estás haciendo algo tangible. Pensar no se siente como trabajo porque no hay movimiento visible. Y esa es exactamente la trampa. Las personas que diseñan los sistemas ganan 100 veces más que las personas que operan dentro de ellos. Pero diseñar requiere tiempo de pensamiento profundo, no fragmentado, no interrumpido. Y eso es exactamente lo que la cultura de la hiperproductividad te roba. La solución no es trabajar menos horas, es trabajar horas diferentes en cosas diferentes. Mientras todos llegan a las 9, tú llegas a las 6 y usas esas 3 horas de silencio para arquitectura. Mientras todos almuerzan juntos, tú usas esa hora para leer algo que expanda tu entendimiento. Mientras todos se quedan hasta tarde para verse comprometidos, tú te vas temprano para trabajar en tu proyecto paralelo. No es sobre trabajar más, es sobre trabajar en lo que nadie más está trabajando, tu propio sistema, tu propia estructura, tu propio futuro. Si este contenido te está moviendo algo, si estás sintiendo esa incomodidad que viene cuando alguien nombra lo que siempre supiste, pero nunca articulaste, entonces necesitas hacer algo al respecto. No mañana, no el lunes, ahora. Suscríbete a este canal, activa las notificaciones y comparte este audio con una persona, solo una, que sepas que está atrapada en la caminadora corporativa. No como un favor a este canal, sino como un acto de responsabilidad hacia alguien que está desperdiciando su vida en ocupación sin progreso. Lo que viene a continuación en este audio es la parte que la mayoría no quiere escuchar, porque toca directamente tu bolsillo, tus decisiones y las mentiras que probablemente te estás contando sobre tu situación financiera. Capítulo 5. La matemática de la suerte. Dos hermanos nacieron en la misma familia de clase media en Sao Paulo. Mismos padres, misma educación, mismas oportunidades iniciales. Roberto, el mayor, estudió ingeniería, se graduó con honores, siguió todas las reglas, envió cientos de currículos, consiguió un trabajo en una multinacional. 10 años después, gana buen salario, pero vive básicamente como vivían sus padres, solo con mejores dispositivos electrónicos. Pedro, el menor, abandonó la universidad en tercer año para unirse a una startup que nadie conocía. La startup fue adquirida por una empresa grande 2 años después. Pedro no era el fundador, pero sus stock options valieron $800,000. Hoy tiene 3 empresas propias y un patrimonio que Roberto no alcanzaría trabajando 50 años. La diferencia entre los hermanos no fue talento ni esfuerzo. Roberto probablemente trabajó más horas y más duro. La diferencia fue que Pedro estuvo en el lugar correcto en el momento correcto. Suerte. Pura, simple e innegable suerte. Y aquí está lo que ningún gurú motivacional te va a decir, porque destruye su modelo de negocio. La suerte es real y es un factor determinante en los resultados financieros.
el código postal donde naciste, la década en que entraste al mercado laboral, los padres que te tocaron, el profesor que te inspiró o no, el jefe que apostó por ti o no, la empresa que explotó o quebró justo cuando entraste. Todo eso es suerte. Pura aleatoriedad sobre la cual no tuviste ningún control. Cualquier persona que te diga que el éxito es 100% mérito, o está mintiendo, o no ha examinado honestamente su propia historia. Pero aquí viene el giro que separa el pensamiento infantil del pensamiento probabilístico adulto. El hecho de que la suerte existe no significa que el esfuerzo no importa. Al contrario, el esfuerzo sostenido y direccionado es lo único que aumenta tu superficie de exposición a la suerte. Es matemática simple. Si compras un boleto de lotería, tus probabilidades de ganar son 1 en millones. Si compras 2, doblas tus probabilidades. Siguen siendo mínimas, pero son el doble. El esfuerzo en la vida real funciona similar, excepto que las probabilidades no son 1 en millones. Son mucho mejores, y cada boleto que compras con esfuerzo aumenta dramáticamente tus chances. Déjame explicártelo con números, porque los números no mienten. Si no haces nada, si no intentas nada, si no te expones a ninguna oportunidad, tu probabilidad de un evento favorable es exactamente 0. 0. No casi 0. 0 absoluto. Pero si envías 100 propuestas, aunque la probabilidad de cada una sea del 2%, la probabilidad de al menos un sí es del 87%. Si asistes a 50 eventos de networking al año, aunque la probabilidad de una conexión valiosa en cada evento sea del 5%, la probabilidad de al menos una conexión transformadora es del 92%. No es magia, es estadística. Es la ley de los grandes números aplicada a la vida real. Existe algo que llamo suerte manufacturada. Es cuando deliberadamente te colocas en ambientes donde la densidad de oportunidades es mayor. Si quieres trabajar en tecnología, mudarte a Silicon Valley no garantiza éxito, pero aumenta dramáticamente las probabilidades de estar en el lugar correcto cuando algo explote. Si quieres aprender de los mejores, trabajar gratis para alguien excepcional no garantiza que te enseñe todo, pero garantiza exposición a cómo piensa y opera. No es suerte pasiva esperando que algo bueno pase, es posicionamiento activo, donde las cosas buenas pasan con más frecuencia. Los más honestos intelectualmente son los que reconocen el papel de la suerte, pero actúan como si todo dependiera de ellos. No es contradicción, es la postura más racional que existe. Reconocer la suerte te da humildad y perspectiva. Te impide volverte arrogante cuando ganas y te impide destruirte cuando pierdes. Pero actuar como si todo dependiera de ti te da agencia y control. Te impide usar la suerte como excusa para no intentar. Es el balance perfecto entre realismo y optimismo operacional. Capítulo 6. Lo que compran primero los que saben. Marco tenía 28 años cuando cerró su primera venta grande como freelancer de diseño. $30,000 por rediseñar la identidad visual de una empresa mediana. Era más dinero del que había visto junto en su vida. Lo primero que hizo fue lo que cualquier persona de 28 años con $30,000 haría. Se compró un BMW usado pero que parecía nuevo, de esos que cuestan $20,000 y te hacen sentir que llegaste a algún lado. Los $10,000 restantes se fueron en mudarse a un departamento más caro, ropa nueva acorde al auto, salidas para celebrar, y 6 meses después estaba exactamente donde empezó. Solo que ahora con pagos mensuales del auto
y una renta que no podía bajar, porque sería admitir que el éxito fue temporal. 2 años después, seguía pagando el auto, seguía en el mismo nivel de ingresos y seguía preguntándose por qué trabajaba tanto para tener tan poco. En la misma ciudad, otro diseñador, Sandra, cerró un proyecto similar por montos parecidos. Pero Sandra había observado patrones. Había notado que todos sus conocidos que progresaban financieramente hacían algo contraintuitivo con su primer capital significativo. No compraban símbolos de éxito. Compraban herramientas de multiplicación. Con sus 30,000, Sandra hizo algo que parecía aburrido, pero era brillante. Primero, pagó 6 meses de gastos por adelantado. Renta, servicios, todo. Eso le compró tranquilidad mental para enfocarse sin presión. Segundo, invirtió 8,000 en equipos y software que triplicaron su velocidad de producción. Tercero, pagó 5,000 por un curso intensivo con uno de los mejores diseñadores del país. Cuarto, contrató un asistente virtual por $1,000 mensuales para que manejara todo lo administrativo. Quinto, el resto lo puso en un fondo indexado como colchón de emergencia. La diferencia entre Marco y Sandra no es moralista. No es que uno sea bueno y otro malo. Es que uno compró pasivos que parecían activos y otra compró activos que parecían gastos. El BMW de Marco perdía valor cada día mientras aumentaba sus gastos fijos. El equipo de Sandra multiplicaba su capacidad de generar ingresos. El departamento caro de Marco era un gasto fijo elevado. Los 6 meses prepagados de Sandra eran libertad mental para crear. La ropa nueva de Marco se devaluaba al salir de la tienda. El conocimiento que Sandra adquirió en el curso se componía con cada proyecto. Marco compró la ilusión de éxito. Sandra compró la infraestructura del éxito. Lo que compran primero los que entienden el juego del dinero son 4 cosas, siempre en este orden. Primero, tiempo. No tiempo de ocio, sino tiempo liberado de preocupaciones inmediatas para poder pensar a largo plazo. Es el buffer que te permite tomar decisiones desde abundancia, no desde escasez. Segundo, capacidad. Herramientas, conocimiento, acceso, todo lo que multiplique tu habilidad de crear valor. Tercero, protección. Seguros, estructuras legales, diversificación, todo lo que proteja lo que construyes. Cuarto, y solo cuarto, confort y estatus, pero solo en la medida que no comprometa los primeros 3. El estatus financiero visible es inversamente proporcional a la salud financiera real en la mayoría de los casos. Es un fenómeno tan consistente que tiene nombre, la paradoja del ingreso. Mientras más intentas parecer rico, menos rico eres realmente. Los verdaderamente ricos no necesitan probárselo a nadie, porque su seguridad no viene de la validación externa. Viene de los números en sus estados de cuenta, no los que todos pueden ver, sino los que solo ellos y su contador conocen. El Rolex de $50,000 es menos impresionante que el portfolio de 500,000 que nadie ve. El Mercedes del año es menos valioso que las propiedades, generando renta que nadie sabe que posees. Existe algo que llamo capital invisible. La riqueza que no se exhibe, que no genera envidia, que no atrae atención, pero que genera libertad real. Es la habilidad de decir no a un cliente tóxico porque no necesitas ese ingreso. Es la capacidad de tomarte 6 meses para pensar tu próximo movimiento sin presión financiera. Es la opción de mandar a tus hijos a cualquier escuela sin revisar el precio. Es poder dormir tranquilo sabiendo que si todo sale mal, tienes años de colchón, no semanas. Ese es el verdadero lujo. No el auto, no el reloj. La libertad de elegir sin presión financiera. Capítulo 7.
Impuestos, el manual que nadie lee. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, paga una tasa efectiva de impuestos más baja que su secretaria. No es un secreto. Él mismo lo ha dicho públicamente múltiples veces. No es evasión fiscal. No es ilegal. Es simplemente que Buffett entiende algo que el 99% de la población no entiende. El código fiscal no es un castigo aleatorio. Es un manual de incentivos que te dice exactamente qué quiere el gobierno que hagas con tu dinero. Si lo lees correctamente y estructuras tus finanzas acordemente, pagas menos. Si lo ignoras, subsidias a los que sí lo leen. El sistema fiscal está diseñado con una lógica que nadie te explica en términos simples. Los gobiernos quieren ciertas cosas, que inviertas en vivienda, que crees empleos, que inviertas a largo plazo, que dones a caridad, que ahorres para el retiro. Y te recompensan fiscalmente por hacer esas cosas. Cada deducción, cada crédito, cada diferimiento es el gobierno diciéndote, si haces esto, te descuento impuestos. Pero la mayoría de las personas no leen el manual. Trabajan, pagan lo que les dicen que deben y se quejan de que los impuestos son muy altos, mientras ignoran todas las herramientas legales para reducirlos. Déjame darte ejemplos concretos sin entrar en consejos fiscales específicos, porque no soy tu contador, y las leyes cambian según el país. Cuando un empleado gana $1,000, paga impuestos sobre los 1,000 y después gasta lo que queda. Cuando un empresario gana $1,000 a través de su empresa, primero gasta todo lo que puede justificar como gasto de negocio y solo paga impuestos sobre lo que queda. El celular, la computadora, parte del auto, parte de la renta si trabaja desde casa, las comidas de negocio, los viajes, la educación relacionada. Todo eso se deduce antes de calcular impuestos. Es el mismo ingreso, pero uno paga impuestos sobre 1,000 y otro sobre tal vez 200. La diferencia entre ingreso ordinario e ingreso de capital es otro secreto abierto que nadie enseña. Si trabajas por tu dinero, pagas la tasa más alta de impuestos. Si tu dinero trabaja para ti a través de inversiones mantenidas más de un año, pagas tasas preferenciales de ganancias de capital que pueden ser la mitad o menos. Es el sistema diciéndote explícitamente, preferimos que inviertas a que trabajes. Pero nadie te lo explicó así en la escuela, porque la escuela está diseñada para crear trabajadores, no inversionistas. Las estructuras corporativas son otro nivel del juego que el 90% no conoce. Una empresa puede hacer cosas que un individuo no puede. Puede deducir gastos antes de pagar impuestos, puede diferir ingresos, puede crear pérdidas en papel a través de depreciación mientras los activos en realidad se aprecian, puede transferir dinero entre entidades. No es magia negra. Es literalmente usar las reglas que están escritas y disponibles para cualquiera que se tome el tiempo de entenderlas o pagar a alguien que las entienda. Hay una verdad incómoda sobre los impuestos que necesitas escuchar. Si estás pagando la tasa máxima de impuestos sobre la mayoría de tus ingresos, no eres noble ni patriótico. Eres financieramente ignorante. El gobierno escribió un manual de cientos de páginas explicándote cómo pagar menos legalmente. Si no lo usas, es tu decisión. Pero no te quejes de que el sistema está en tu contra cuando ni siquiera has leído las reglas del sistema. Capítulo 8. Tu cerebro es tu peor inversor. En 1979, Daniel Kahneman y Amos Tversky publicaron un paper que cambiaría para siempre cómo entendemos las decisiones financieras. Diseñaron un experimento simple.
Les preguntaron a las personas, ¿preferirías una ganancia segura de $800 o una probabilidad del 85% de ganar $1,000 con 15% de no ganar nada? La mayoría eligió la ganancia segura, aunque matemáticamente la segunda opción vale más. Luego invirtieron la pregunta. ¿Preferirías una pérdida segura de $800 o una probabilidad del 85% de perder 1,000 con 15% de no perder nada? Ahora la mayoría eligió apostar. El mismo cerebro que evita el riesgo cuando gana, lo busca cuando pierde. Y esa asimetría destruye más patrimonio que cualquier crisis financiera. Tu cerebro no evolucionó para tomar decisiones financieras racionales. Evolucionó para mantenerte vivo en la sabana africana hace 200,000 años. Los sesgos cognitivos que te salvaban de depredadores ahora te convierten en presa de los mercados. La aversión a la pérdida, que te hacía huir ante el menor signo de peligro, ahora te hace vender tus inversiones en el peor momento posible. El sesgo de confirmación, que te ayudaba a reconocer patrones de supervivencia, ahora te hace ver señales que confirman lo que quieres creer sobre tus inversiones, mientras ignoras las señales de peligro real. El efecto manada es particularmente destructivo en finanzas. Cuando todos están comprando, tu cerebro primitivo interpreta eso como señal de seguridad. Si la manada va en esa dirección, debe ser segura. Pero en los mercados, cuando todos están comprando, es exactamente cuando deberías estar vendiendo, y viceversa. Los mercados transfieren riqueza de la mayoría a la minoría, y si siempre sigues a la mayoría, siempre estarás del lado perdedor de esa transferencia. Pero tu cerebro no puede evitarlo. Ver a otros ganando dinero activa los mismos centros de recompensa que las drogas. Ver a otros perdiendo activa los mismos centros de pánico que un incendio. El descuento hiperbólico es otro asesino silencioso de patrimonio. Tu cerebro valora desproporcionadamente las recompensas inmediatas sobre las futuras. $1,000 hoy se sienten como mucho más que 1,500 en un año, aunque racionalmente sabes que 50% de retorno es excepcional. Por eso gastas en gratificación inmediata en lugar de invertir para retornos futuros. Por eso sacas dinero de tu retiro para comprar cosas. Por eso no puedes mantener una inversión a largo plazo, aunque sepas que es la estrategia correcta. Tu cerebro está literalmente saboteando tu futuro para satisfacer tu presente. La solución no es tratar de vencer estos sesgos con fuerza de voluntad. Es imposible. Son más profundos que el pensamiento consciente. La solución es diseñar sistemas que eliminen la necesidad de tomar decisiones emocionales. Automatizar inversiones para que el dinero se vaya antes de que puedas tocarlo. Establecer reglas predefinidas de compra y venta basadas en números, no en sentimientos. Dejar de revisar tu portfolio constantemente porque cada vez que lo miras, activas tu sistema emocional. Los mejores inversores no son los más inteligentes. Son los que han construido mejores sistemas para protegerse de su propio cerebro. Hay una verdad final sobre tu cerebro y el dinero que casi nadie acepta. Eres predeciblemente irracional. No a veces, siempre. En cada decisión financiera que tomas, tus sesgos están operando. La única diferencia entre los que construyen patrimonio y los que no es que los primeros han aceptado su irracionalidad y han construido sistemas para mitigarla, mientras los segundos siguen creyendo que son la excepción, que ellos sí pueden confiar en su juicio, que ellos sí pueden timing el mercado, que ellos sí son racionales.
Esa arrogancia es el costo de entrada al club de los pobres con buenos ingresos. Capítulo 9. El mito del ahorro y la trampa de la inflación. Mi abuelo trabajó 42 años en la misma fábrica. Cada mes, religiosamente, apartaba el 20% de su salario y lo depositaba en una cuenta de ahorros. Era su orgullo, su disciplina, su seguridad para el retiro. Cuando finalmente se jubiló, había acumulado el equivalente a $100,000 de hoy. Una fortuna, pensó, el fruto de décadas de sacrificio. 5 años después de jubilarse, se dio cuenta de que su dinero compraba la mitad de lo que compraba cuando empezó a ahorrarlo. 15 años después, vivía con lo mínimo, no por falta de disciplina, sino porque su disciplina había sido sistemáticamente robada por un ladrón invisible llamado inflación. Murió preguntándose cómo era posible que hubiera hecho todo bien y terminara con tan poco. La inflación no es un fenómeno natural como la lluvia o las estaciones. Es una política monetaria deliberada de los bancos centrales. Es una decisión consciente de diluir el valor del dinero existente imprimiendo más dinero. Y no es accidental, es intencional. Los gobiernos prefieren inflación a deflación porque la inflación licúa sus deudas. Si el gobierno debe 1 trillón y crea inflación del 3% anual, en términos reales debe menos cada año sin pagar un centavo. Es un impuesto invisible que no requiere aprobación del Congreso. Y lo pagas tú, especialmente si eres de los que ahorra en efectivo. Déjame mostrarte las matemáticas que deberían enseñar en primer grado, pero no lo hacen porque no conviene. Si la inflación es del 3% anual, que es lo que los gobiernos llaman saludable, tu dinero pierde la mitad de su poder de compra en 24 años. Si es del 5%, lo pierde en 14 años. Si es del 7%, que es más cercano a la inflación real cuando incluyes vivienda, educación y salud, lo pierde en 10 años. Eso significa que si guardas $10,000 bajo el colchón o en una cuenta de ahorros que paga 0.1%, en 10 años tienes el poder de compra de $5,000 de hoy. No perdiste nominalmente, tienes los mismos 10,000. Pero en términos reales te robaron la mitad. La promoción del ahorro tradicional es una de las estafas más grandes del sistema financiero. Te dicen que ahorrar es prudente, responsable, inteligente, y lo es, si por ahorro entiendes apartar dinero para invertirlo. Pero lo que la mayoría entiende por ahorro es guardar dinero en efectivo o en cuentas que pagan menos que la inflación. Eso no es ahorro, es destrucción de patrimonio en cámara lenta. Es elegir perder lentamente en lugar de tener la oportunidad de ganar. Es la ilusión de seguridad que garantiza pobreza futura. El ahorro real en el mundo moderno no es guardar dinero. Es convertir dinero en activos que se aprecien al menos al ritmo de la inflación, idealmente más rápido. Propiedades que se aprecian y generan renta. Acciones de empresas que crecen y pagan dividendos. Bonos indexados a inflación. Commodities que mantienen valor real, incluso ciertas criptomonedas con supply limitado. Cualquier cosa menos papel moneda perdiendo valor cada día. Pero esto requiere un cambio mental que la mayoría no está dispuesta a hacer. Aceptar que la volatilidad de corto plazo es el precio de la preservación de largo plazo. Hay una ironía cruel en todo esto. Los que más necesitan protegerse de la inflación, los trabajadores y ahorradores de clase media, son los que menos acceso tienen a los instrumentos de protección. Los ricos tienen asesores, estructuras, vehículos sofisticados. Los pobres tienen cuentas de ahorro. Los ricos se endeudan a tasas bajas y la inflación licúa sus deudas.
Los pobres ahorran a tasas mínimas y la inflación destruye sus ahorros. Es una transferencia de riqueza masiva y silenciosa de los ahorradores a los deudores, de los trabajadores a los dueños de activos, de los que juegan con las reglas antiguas a los que entienden las reglas nuevas. Capítulo 10. ¿Dónde poner tu dinero sin fantasías? En 2008, Bernie Madoff fue arrestado por operar el esquema Ponzi más grande de la historia. 65.000 millones de dólares evaporados. Miles de inversores, muchos sofisticados, perdieron todo. Todos habían creído lo mismo, que Madoff tenía una estrategia secreta que garantizaba retornos del 12% anual sin importar lo que hiciera el mercado. La lección no es que Madoff era un criminal. Es que cuando alguien te promete retornos garantizados superiores al mercado sin riesgo, te está mintiendo o robando. No hay excepciones a esta regla. Si existiera una forma de ganar 12% garantizado sin riesgo, los bancos no te prestarían al 5%. Tomarían prestado al 5% y ganarían 12%. Es lógica de kinder que adultos educados ignoran cuando la avaricia nubla el juicio. Antes de hablar de dónde invertir, hablemos de dónde no invertir nunca. Cualquier cosa que prometa retornos extraordinarios sin riesgo extraordinario. Cualquier cosa que no puedas explicar en una oración simple. Cualquier cosa que dependa de reclutar más personas para funcionar. Cualquier cosa que pague retornos de nuevo capital en lugar de ganancias reales. Cualquier cosa donde no entiendas exactamente cómo se genera el dinero. Si no lo entiendes completamente, no lo toques. No importa cuánto gane tu cuñado. No importa qué tan convincente sea el vendedor. Si no lo entiendes, no es para ti. Ahora los vehículos reales de inversión, sin romanticismo y sin fantasías, bienes raíces, probablemente la forma más antigua y probada de construir patrimonio. Generas flujo de caja por renta, apreciación por el tiempo, beneficios fiscales por depreciación y puedes usar deuda productiva para apalancar. Pero requiere capital inicial significativo, conocimiento del mercado local y capacidad de lidiar con inquilinos, mantenimiento, vacancia. No es pasivo, aunque los gurús lo vendan así. Es un trabajo que paga bien si lo haces bien. Mercados de valores, acciones, bonos, fondos. La ventaja es liquidez y accesibilidad. Puedes empezar con $100. Puedes vender en un día si necesitas el dinero. Puedes diversificar globalmente. La desventaja es volatilidad emocional. Ver tu portafolio caer 30% en un mes requiere estómago que la mayoría no tiene. El secreto que los datos muestran consistentemente. El inversor promedio pierde dinero no porque los mercados bajen, sino porque compra alto y vende bajo, guiado por emoción en lugar de estrategia. Los fondos indexados de bajo costo han superado al 90% de los inversores profesionales en periodos de 20 años. No es sexy, pero funciona. Negocios propios. El mayor potencial de retorno, pero también el mayor consumidor de tiempo, energía y capital. No es inversión pasiva, es trabajo de tiempo completo por años antes de ver retornos significativos, si es que los ves. El 90% fracasa en los primeros 5 años, pero los que sobreviven y escalan pueden generar retornos que ningún otro vehículo puede igualar. Solo hazlo si tienes una ventaja real, no porque odias a tu jefe. La verdad que nadie quiere escuchar. Para la mayoría de las personas, la estrategia óptima es aburrida. Gasta menos de lo que ganas. Invierte la diferencia en fondos indexados diversificados. Mantén por décadas. Reinvierte dividendos. Ignora las noticias. No intentes timing del mercado. No persigas la última moda. Es aburrido. Es simple y funciona.
pero requiere algo que casi nadie tiene: la disciplina de hacerlo aburrido consistentemente por décadas, mientras todos alrededor persiguen el próximo objeto brillante. Capítulo 11. La última lección. El tiempo es la única variable en la ecuación de la vida sobre la cual no tienes ningún control y de la cual no puedes comprar más. Puedes recuperar dinero perdido. Puedes reconstruir una reputación dañada. Puedes aprender habilidades nuevas a cualquier edad. Pero no puedes recuperar un año desperdiciado. No puedes comprar la década que perdiste persiguiendo las prioridades equivocadas. No puedes negociar con el tiempo. Es el único activo verdaderamente no renovable, y la mayoría de las personas lo intercambian alegremente por papel pintado que pierde valor cada día. Durante la última hora te he contado verdades sobre el dinero que el sistema preferiría que no supieras. No porque sea una conspiración dramática, sino porque el sistema funciona mejor cuando la mayoría opera con información incompleta. Necesita empleados que no entiendan que están intercambiando tiempo irreemplazable por dinero reemplazable. Necesita consumidores que no entiendan que están comprando pasivos pensando que son activos. Necesita ahorradores que no entiendan que están siendo sistemáticamente empobrecidos por la inflación. Necesita deudores que no entiendan la diferencia entre deuda productiva y deuda destructiva. Ahora tienes información que antes no tenías, y eso te pone en una posición incómoda, porque la ignorancia, por destructiva que sea financieramente, al menos tiene la comodidad de no requerir acción. Puedes culpar a tu situación, al sistema, a la suerte, a cualquier cosa externa. Pero el conocimiento viene con responsabilidad. Ahora sabes que el ingreso lineal tiene un techo biológico. Sabes que la inflación está destruyendo tus ahorros. Sabes que la deuda puede ser herramienta o soga. Sabes que tu cerebro está programado para tomar malas decisiones financieras. Sabes que el código fiscal tiene incentivos que no estás usando. Ya no tienes la excusa de no saber. La pregunta no es si la información es correcta. Los números no mienten. La matemática es implacable. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Y aquí es donde se separan los que construyen patrimonio de los que solo consumen contenido. Los primeros toman una decisión, una sola, y la ejecutan. No esperan el momento perfecto. No esperan tener todo claro. No esperan sentirse listos. Toman una acción imperfecta hoy que es infinitamente más valiosa que la acción perfecta que nunca toman. Los segundos cierran este audio, sienten que aprendieron algo y mañana siguen exactamente igual. No voy a motivarte. No voy a decirte que puedes hacerlo. No voy a prometerte que será fácil. Voy a decirte la verdad. Cambiar tu situación financiera requiere cambiar comportamientos que están profundamente arraigados. Requiere ir contra tu programación social, familiar y biológica. Requiere hacer cosas que se sienten incómodas, arriesgadas, contraintuitivas. Requiere disciplina sostenida por años, no días. La mayoría no está dispuesta a pagar ese precio. Y está bien. El mundo necesita empleados, necesita consumidores, necesita personas que jueguen con las reglas antiguas para que los que juegan con las reglas nuevas tengan de quién extraer valor. Pero si eres de los pocos que está dispuesto a pagar el precio, si la incomodidad de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual, entonces tu siguiente acción es clara. No mañana, no el lunes, ahora. Revisa tus gastos y encuentra algo que puedas cortar. Abre una cuenta de inversión. Lee el código fiscal de tu país. Calcula cuánto te está costando la inflación. Envía una propuesta. Empieza un proyecto paralelo.
Haz algo, cualquier cosa, que mueva tu situación 1 milímetro hacia adelante. Porque el patrimonio no se construye con grandes gestos dramáticos, se construye con pequeñas decisiones correctas, compuestas por tiempo. Este canal existe porque entiendo que la educación financiera real no está llegando a las personas que más la necesitan. Cada video que publico es una pieza más del rompecabezas que el sistema no quiere que armes. Si este contenido te movió algo, si sentiste esa incomodidad que viene cuando alguien nombra verdades que siempre intuiste pero nunca articulaste, entonces tu responsabilidad es doble. Primero, suscríbete y activa notificaciones porque lo que viene va más profundo que esto. Segundo, comparte este audio con una persona, solo una, que sepas que necesita escucharlo. No como favor al canal, sino como acto de responsabilidad hacia alguien que está desperdiciando su vida jugando con reglas que no entiende. El próximo audio en este canal va a ser sobre algo que apenas toqué hoy, pero que merece tratamiento completo. Cómo construir fuentes de ingreso mientras mantienes tu trabajo actual. Porque la transición del ingreso lineal al apalancado no es un salto. Es una migración que requiere estrategia, no valentía ciega. Pero eso es para los que tomen acción con lo que escucharon hoy. Para el resto, fue una hora de entretenimiento educativo que no cambiará nada. Tu situación financiera en 5 años será el resultado directo de las decisiones que tomes en los próximos 5 minutos. No las que planees tomar, las que tomes. La información sin acción es la forma más cobarde de procrastinación, porque te da la ilusión de progreso sin requerir el riesgo del movimiento real. Ya tienes suficiente información. Lo que no tienes es más tiempo que perder. El juego continúa, con o sin ti. El tiempo pasa, lo uses o no. El dinero fluye, lo captures o no. La única pregunta que importa es si vas a seguir siendo espectador o finalmente vas a entrar al campo. La respuesta la das con acciones, no con intenciones. Y las acciones empiezan ahora, o no empiezan nunca. Este fue todo lo que sé sobre el dinero en 1 hora. Úsalo o piérdelo. La decisión, como siempre, es tuya.